Bienvenidos una vez más a esta clase del Seminario Internacional de Miami de este módulo titulado Antiguo Testamento. Esta es la segunda clase de este módulo y vamos a comenzar esta segunda clase con el contenido de todo el módulo, ¿no? Dijimos que el módulo va a ser llevado de esta manera. Primero vamos a hacer dos introducciones. Hace 8 días empezamos con la primera. Hoy vamos a hacer la segunda. Luego vamos a hablar de la creación y finalmente del Pentateuco. La clase de hoy es la segunda y vamos a continuar con la introducción del tema del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con el primer punto de nuestra clase de hoy. Vamos a hablar en este primer punto de la división del Antiguo Testamento. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? Recordemos que cuando hablamos de la división del Antiguo Testamento, pues estamos hablando de algo que nosotros como estudiantes de la Biblia hacemos, ¿no? Para una mejor comprensión o para recordar de una manera más fácil los libros del Antiguo Testamento y cómo está conformado el Antiguo Testamento, pues hacemos divisiones de libros. Hoy quiero hablarles de las dos divisiones más conocidas dentro del estudio del Antiguo Testamento y y son las siguientes. El Antiguo Testamento se puede dividir de acuerdo al criterio judío o de acuerdo al criterio cristiano. Quiero hablarles primero del criterio judío. Según el criterio judío, el Antiguo Testamento está compuesto en tres partes, que son las siguientes. La primera es la Torá. Esa palabra significa ley. Y según ellos, esta primera parte del Antiguo Testamento la componen los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La segunda parte del Antiguo Testamento vendría a llamarse en hebreo Nebim, que significa profetas o los profetas, ¿no? Y esos profetas se dividen en dos secciones, profetas primeros y profetas postreros. Los profetas primeros son Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Los profetas postreros son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La tercera clasificación se llama en hebreo Ketubim, que significa escritos, que comprenden los libros de Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces, como podemos ver, la división que ellos hacen es muy diferente a la nuestra. La división que ellos tienen, pues no es igual a lo que nosotros encontramos en las Biblias de hoy. Y yo quiero mostrarles el segundo criterio, que es el criterio cristiano. Para los cristianos, el Antiguo Testamento se divide de acuerdo a lo que estamos viendo allí en nuestra diapositiva. La división y orden de acuerdo al criterio cristiano clásico sería la siguiente. Primero, el Pentateuco, que lo conforman los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que es la parte que viene a ser para los judíos la ley o la Torá, ¿cierto? Son esos 5 libros escritos por Moisés. La segunda clasificación allí sería los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El tercer punto en esta clasificación son los libros sapienciales o poéticos, que están conformados por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego sigue
los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y finalmente los profetas mayores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, miremos cómo hay dos criterios que son diferentes, pero en sí son los mismos libros tanto para los judíos como para los cristianos, ¿no? Y cabe hacer algunas aclaraciones acerca de este orden, ¿no? Hay que mirar que nosotros designamos los libros históricos no porque digamos nosotros que tienen solamente un valor histórico, sino que en el relato, el objetivo principal es narrar una historia, por eso lo llamamos históricos, ¿no? Obviamente que tienen más que solamente valor histórico. Y cuando hablamos de los profetas, decimos que los profetas se dividen en mayores y menores, no porque los mayores tengan más importancia que los menores, sino porque la extensión de sus escritos es mayor que la de los otros profetas. Entonces, eso también es importante aclararlo, ¿no? En esta introducción del Antiguo Testamento, obviamente vamos a seguir el orden según el criterio cristiano. Entonces, esa es la división del Antiguo Testamento. Vamos a pasar a nuestro segundo punto de la clase de hoy, que se titula Materiales, y vamos a hablar precisamente de los materiales en que fueron escritos los originales del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver esos materiales. Primeramente podemos hablar del papiro. El papiro era un material que se producía de la planta denominada papiro. Esa caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Entonces por eso podemos ver que en la historia se habla mucho del papiro con relación a Egipto, ¿no? Allá era que crecía esta caña y los egipcios fueron hábiles para el trabajo de esta caña y para la elaboración de este material llamado papiro. Era el material para escribir más común en la antigüedad e incluso se usó un par de siglos después de Cristo, imagínense ustedes. Era el más habitual en tiempos antiguos, el papiro. Ese fue uno de los materiales en que fue escrito el Antiguo Testamento. También se usó el pergamino, que es el segundo material que encontramos aquí. Y cuando hablamos de pergamino, de esa palabra pergamino, pues estamos hablando de una palabra que proviene del nombre de una ciudad de Asia Menor que se llamaba Pérgamo. Y tiene que ver con que este material se producía allí, en esa ciudad, ¿no? La producción de ese material era de allí. Durante un gran tiempo, el- la producción de pergamino fue exclusiva de allí, entonces por eso se usó ese nombre para este material, ¿no? La materia prima para el pergamino eran pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. Y lo que se hacía para volverlo un material para escritura era que se le quitaba el pelo y se le trataba con cepillos para producir un material bueno y duradero para la escritura. Entonces, ese es otro material en que también encontramos escritos del Antiguo Testamento. Otro material que fue usado en la escritura del Antiguo Testamento fue la vitela. La vitela. Y pues ese material era el cuero de ternero. Era común que se teñiera de color púrpura y como vemos en algunos de los manuscritos conservados hasta hoy, ese era el tinte de este material, ¿no? Un poco rojizo. Y ese fue otro de los materiales usados en la antigüedad para escribir el Antiguo Testamento. Esos son los tres materiales primarios en los que se escribió el Antiguo Testamento. Obviamente podemos hablar de otros, sin embargo, los más comunes fueron esos. También podríamos hablar de materiales como la ostraca, que era alfarería,
También podemos hablar de los tiestos o cacharros, ¿cierto? Eso también era parte de los materiales en los que se escribía en la antigüedad y que se pueden encontrar registros del Antiguo Testamento. Además se hacían inscripciones en piedra con una pluma de hierro para grabar allí lo que se quería escribir. Y por otro lado también se usaron tablillas de arcilla. Se escribía en ellas con un instrumento agudo y luego se sacaban para que el escrito quedara allí plasmado por un buen tiempo, pues se sacaba y se ponía a secar. Y de esa manera, pues el barro terminaba siendo prácticamente un documento en donde quedaba escrito lo que las personas querían allí documentar. Así encontramos en la antigüedad recibos, por ejemplo, pero también mensajes que se enviaban de una parte a otra a través de estas tablillas de arcilla, ¿no? Entonces, ese material también se usó. Y lo que podemos meditar un poco en esto es que Dios sabe preservar su palabra, ¿no? Dios sabe cómo preservar su palabra. Si nosotros miramos estos materiales muy primitivos, pero en ellos el Señor preservó su palabra, el Antiguo Testamento. Y en cuanto a los instrumentos que se usaban para escribir, pues se tenían varias opciones, ¿no? Incluyendo el cincel de hierro, como decíamos ahorita, para grabar en piedra. También se usaba una punta metálica para hacer inscripciones en arcilla. Se usaba la pluma, que era básicamente una caña de junco con plumas. Se usó la tinta, que se hacía generalmente de una combinación de carbón y goma y agua. Y de esa manera fue escrito el Antiguo Testamento. Habían unos hombres expertos en la escritura que se llamaron los masoretas. Estos eran eruditos dedicados particularmente a la copia del texto bíblico con gran cuidado, con gran detalle. Ellos cuidaban de no saltarse una palabra, cuidaban de que todo fuese escrito exactamente como debía escribirse porque ellos sabían que lo que estaban transcribiendo era la palabra de Dios. Estos masoretas no eran personas simplemente que escribían cualquier cosa, sino eran hombres especializados en escribir en los documentos bíblicos. Entonces por eso los tenemos allí. También es importante recordar estos escritores que ayudaron para hacer las copias del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que son las versiones del Antiguo Testamento. Y aquí cuando hablamos de versiones, estamos hablando de las primeras versiones que surgieron del original. Entonces, primeramente debemos decir que la Biblia fue escrita en unos idiomas originales. Y aquí quiero referirme a, a este punto a través de la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, versículo 8, donde dice así, quiero leerles esta parte para que tengamos un poco de claridad de los idiomas originales. Dice, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones. En aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales, y por eso son auténticos. Están hablando de los originales, ¿no? Por esta razón, debe apelarse finalmente a los originales en estos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho de poseer las escrituras y gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar de toda nación, a donde sea llevada, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorar a Dios de una manera aceptable, y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza.
Entonces miren la importancia de lo que nos está diciendo la confesión en cuanto a la Biblia, ¿no? A la escritura original, ¿no? Se está hablando allí que, de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era el idioma común del pueblo, ¿no? Esto es muy importante porque Dios siempre ha querido que todos podamos acceder a la escritura. Entonces el idioma común del pueblo era el hebreo en ese tiempo y fue escrita en ese idioma. Y también nos dice que esos originales fueron inspirados por Dios, que en toda controversia, por eso se debe ir al original, por eso los pastores estudiamos la Biblia yendo a los originales, a los idiomas originales, ¿cierto? Si bien no toda persona que estudia, no todo pastor o estudiante de las escrituras debe saber griego y hebreo, no, eso no es necesario. Sí debemos considerar que esos idiomas originales fueron en los que Dios inspiró su palabra y por eso debemos ir a las palabras originales. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, son de gran ayuda los libros que nos traducen estas palabras originales, ¿no? Los diccionarios, la Biblia Strong, por ejemplo, en donde podemos ir a la palabra original escrita en la Biblia en hebreo, ¿cierto? Y analizar lo que realmente quería decir esta palabra dentro de su contexto. Entonces, eso es importante también, ¿no? Entonces, allí lo dejan. Y también en la confesión de fe se encarga de decir la importancia o de resaltar la importancia de la traducción de estos idiomas originales, ¿cierto? Es decir, el hecho de que hayan idiomas, unos idiomas originales en los cuales Dios escribió las escrituras, no quiere decir que solamente debamos leerlos o estudiarlos en ese idioma, sino que deben ser traducidos a los idiomas de las diferentes naciones donde llegue la palabra de Dios. Eso es muy importante dentro de nuestra comprensión del propósito de la escritura. La escritura no está para que unas personas, unas pocas personas puedan llegar a comprender lo que dice, sino que Dios la dio para que todos podamos aprender en ellas, todos podamos entender, todos podamos ser enriquecidos a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto que estamos viendo aquí es muy importante acerca de estas versiones. Ahora, yo quiero decirles, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, que dentro de las versiones que se hicieron al comienzo del Antiguo Testamento tenemos dos que son muy importantes. La primera es la Septuaginta. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, los que tenemos interés en en el estudio de la Biblia, pues hemos escuchado alguna vez de la Septuaginta. ¿Qué fue esa Biblia? ¿Qué fue esa traducción? Pues fue la traducción griega del Antiguo Testamento que empezó a circular en Egipto en los días de Ptolomeo Filadelfo. Recordemos que en Egipto habían muchos judíos y los judíos quisieron la versión en el idioma que ellos tenían allá, que era el griego, y por eso se hizo esta traducción, ¿no? Esta versión no fue usada solamente por los judíos de habla griega, sino que también fue adoptada por la iglesia cristiana, ¿no? Muy probablemente Pablo y los apóstoles usaron el Antiguo Testamento griego al apoyar sus afirmaciones de que Jesús era el Mesías. Los textos que encontramos allí citados dan fe de que muy seguramente lo que ellos tenían era la traducción de la Septuaginta. La otra versión que es importante en la historia es la traducción latina que se llamó la Vulgata, ¿no? La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón, cuando el latín sustituyó al griego. Recordemos que eso tenía que ver con las conquistas. Primero conquistaron los griegos, luego conquistaron los romanos. Cuando hubo ese cambio, fue necesaria una Biblia traducida al latín. Y pues ellos lo que hicieron fue traducirla
a ese idioma que llegó a ser el idioma común del pueblo. Y miren cómo, mis hermanos, siempre en la historia el propósito era ese, ¿no? Que todos pudieran entender las Sagradas Escrituras. Fue encargada por Dionisio I, que era obispo de Roma, 2 años antes de su muerte. La versión toma su nombre de la frase Vulgata Edition o edición divulgada. Eso es lo que quiere decir ese nombre de Vulgata, la edición divulgada. Y se escribió en latín corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, el latín en que fue escrita esta Biblia era el latín que todos podían manejar, ¿no? No solamente los eruditos, no solamente la gente estudiada, sino que fue, fue una edición divulgada que el propósito que tenía era que todos pudieran acceder a ella. El objeto de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta. Entonces, esas son las dos versiones del Antiguo Testamento que son importantes, ¿no? Nosotros vamos a ver, siempre que estudiamos las Escrituras, vamos a tener que ver con la Septuaginta o con la Vulgata, y ya sabemos que son versiones del Antiguo Testamento. Lo cuarto que vamos a ver vamos a hablar hoy acerca del estudio del Antiguo Testamento, ¿no? Del estudio del Antiguo Testamento, y esto es muy importante porque la idea es que nosotros podamos poner en práctica esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos aprendiendo acerca del Antiguo Testamento y la idea es que usted lo pueda estudiar, ¿no? Que podamos sentir ese deseo, ese interés de acercarnos a las Escrituras, de meditar en ellas y de ser edificados a través de ellas, ¿no? Lo importante de este estudio no es solamente aprender y conocer acerca del tema, sino poder también ponerlo en práctica. Que nosotros podamos sacar un tiempo diariamente, no solamente para leer la escritura, sino para estudiarla también, ¿cierto? Qué bueno que nosotros mostremos ese interés como creyentes en el estudio del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes en el estudio del Antiguo Testamento que tenemos que considerar como creyentes. Entonces vamos a hablar primeramente de la palabra. La palabra de Dios. Hemos dicho nosotros que el Antiguo Testamento es básicamente la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Es la primera parte de la palabra de Dios, es decir, el libro que Dios inspiró. Recordemos que solamente hay un libro inspirado por Dios, que es las Sagradas Escrituras. La primera parte de ese libro es el Antiguo Testamento. Así que el libro de estudio del creyente debe ser la Biblia. Recordemos que, como nosotros sabemos, nosotros los creyentes hemos puesto nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo como Salvador, pero todo esto basado en lo que está escrito en la Biblia. Porque la Biblia es la única norma de fe y conducta para nosotros como creyentes. Esa es la realidad. Así pensamos las iglesias bíblicas, así hemos creído siempre. Las iglesias de corte bíblico, las iglesias que se ciñen a las escrituras, dicen que solo la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y que solamente ella es la norma de fe y conducta para nosotros los creyentes. Y también porque no hay ningún otro libro inspirado más que las escrituras. Es decir, no podemos encontrar otro libro al que nosotros podamos recurrir para escuchar la voz de Dios. Todo creyente sabe que la voz de Dios la escuchamos a través de las Sagradas Escrituras, que es allí a que debemos acudir nosotros para escuchar a Dios, para escuchar la voluntad de Dios. Entonces, esta es el primer punto del estudio del Antiguo Testamento, porque lo que nos quiere decir este punto es que el estudio del Antiguo Testamento y de la Biblia debe ser el que gobierna la vida y la doctrina del creyente y de la iglesia, ¿no? No debemos poner ningún otro libro a la altura de las Sagradas Escrituras, solamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Hay otros libros? Sí, hay otros libros. Hay muchos que son buenos libros. Sin embargo, la única norma de fe y conducta para nosotros los creyentes es la palabra de Dios. Y con esto pues quisiera
referirme a la Confesión de Fe de Westminster, que en el capítulo 1.6 dice así: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Entonces, cito esta parte de la confesión porque resalta la importancia de las Sagradas Escrituras, ¿no? Todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos entender, saber, aprender con respecto a nuestra salvación, a la fe, a la vida del hombre, está allí en las Escrituras. Todo está allí. Está escrito allí o se puede deducir por el estudio de las Sagradas Escrituras. De tal manera que la misma Biblia dice que nadie puede añadirle a ella, ¿cierto? Ya la Biblia está completa, nadie debe añadirle ni quitarle. Y nadie debe intentar agregar nuevas leyes, nuevas palabras, ni por revelación del Espíritu o por tradiciones de los hombres. Y eso es fundamental para nuestra fe cristiana porque muchas de las herejías y de las falsas doctrinas y de las sectas se fundan precisamente en afirmaciones sacadas no de la Biblia, sino supuestamente de revelaciones, de que un ángel les dijo, de que un ángel les dio un libro, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, el libro del Mormón, que supuestamente es un libro que un ángel le dio a una persona, ¿cierto? Le reveló a una persona. Tenemos una cantidad de escritos hoy en día y de revelaciones, sobre todo en el ámbito pentecostal, donde supuestamente Dios habla, dice, da órdenes. Incluso algunos han llegado a decir que el Señor ha dicho la fecha del regreso de Cristo. Algo otros han tratado de engañar a las personas con supuestas profecías. Y lo que la Biblia nos enseña es que a lo que Dios dijo en las Sagradas Escrituras no se le debe ni añadir ni quitar. Lo que en las iglesias debemos enseñar es las Sagradas Escrituras. Así que cuando vamos a estudiar el Antiguo Testamento, debemos tener primeramente el texto de la Biblia, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Estudiar el Antiguo Testamento, lo primero que debemos tener es una Biblia con el Antiguo Testamento, que es a donde vamos a ir a extraer la doctrina que nosotros vamos a creer, ¿cierto? La parte donde sacamos realmente la doctrina es del Antiguo Testamento, no de un comentario del Antiguo Testamento, no de cualquier otro libro, porque lo que realmente es doctrina es lo que está escrito en la Biblia, y por eso es la importancia de la Biblia, ¿no? El libro de estudio del creyente debe ser la Biblia, primeramente porque es la palabra de Dios y porque no hay ningún otro libro inspirado sino ese libro que es la Biblia, ¿no? En el estudio de ella es que el creyente extrae la doctrina que gobierna su vida, que gobierna su fe, es del estudio de la palabra de Dios. Así que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, la doctrina debe ser sacada del Antiguo Testamento, ¿cierto? No de cualquier otro libro. ¿Podemos usar otros libros para estudio? Claro que sí, vamos a ver más adelante que sí. Pero la fe nuestra está basada en lo que dice el texto, en lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso el ejercicio de estudiar la Biblia debe ser el ejercicio de coger el texto, mirar cada frase, cada palabra, conforme al contexto, ¿cierto? Entender en los idiomas originales qué es lo que nos está diciendo el texto. Y todo eso, todo ese trabajo es lo que me puede a mí dar la doctrina. Los otros libros ayudan, pero la doctrina la debo sacar de lo que dice la Biblia, no de lo que dicen los libros, ¿cierto? Eso es importante para el estudio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Realmente la doctrina debe ser extraída del libro de la Biblia, ¿cierto? De la Biblia es que se extraen las doctrinas y de allí es donde debemos tener nuestras creencias y nuestra fe bien cimentada. Entonces, ese es el primer punto del estudio del Antiguo Testamento. Lo primero que debemos tener es la Biblia a la mano. Es importante tener varias
Versiones también, eso es muy importante. Recordemos que las traducciones lo que hacen es darnos esas frases que están escritas en hebreo, traducirlas de diferentes maneras, obviamente según lo que cada traductor hizo en su trabajo de traducción. Y a veces es muy enriquecedor tener varias versiones para nuestro estudio. Entonces, lo primero es tener la palabra de Dios. Lo segundo que se requiere, que es importante en esto del estudio del Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no se puede estudiar la Biblia. Para poder tener un verdadero entendimiento de las Escrituras es necesaria la iluminación del Espíritu Santo. Y esa iluminación del Espíritu Santo la tenemos nosotros los creyentes. Cuando el creyente se acerca a la Biblia, el Espíritu Santo está allí guiándole, está allí enseñándole, está allí revelándole, está dándole entendimiento, dándole consejo. Entonces, eso es muy importante también dentro del estudio de la palabra de Dios y específicamente en nuestro tema que es el Antiguo Testamento. Por eso cada vez que estudiamos las Escrituras, vamos a Dios, le decimos en oración, Señor, ilumíname, Señor. Déjame entender lo que voy a estar estudiando en este texto, ¿no? Y el libro de estudio para nosotros, que es las Sagradas Escrituras, va a ser entendible en la medida que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele y nos ilumine lo que está escrito allí. En el mismo capítulo 1 de la confesión que leíamos hace un rato, dice al respecto, quiero leerles una parte de la confesión de fe, en el capítulo 1, que dice, sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entienda de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo es importante para que el hombre que es un pecador, que está ciego, que está muerto en sus delitos y pecados, pueda entender la escritura. Una persona sin el Espíritu Santo no va a entender. Está muerta. Dice la Biblia que está muerta en sus delitos y pecados. Pero el creyente que ha sido vivificado, al creyente al que Dios le ha dado vida por su Espíritu, él sí puede entender y comprender las Sagradas Escrituras. Entonces, este punto del Espíritu Santo lo corrobora obviamente las Escrituras. Una y otra vez podemos leer en el texto de la Sagrada Escritura la importancia del Espíritu Santo dentro del estudio bíblico, porque Él es aquel que nos revela todas las cosas. Leemos en 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 que dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo que nosotros entendemos de las Sagradas Escrituras nos lo reveló el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender, es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría, entendimiento, para poder comprender lo que la Biblia dice, para poder entender lo que el manual, el libro de nuestro Dios dice. Sin la ayuda, sin la iluminación del Espíritu Santo, sencillamente no entenderíamos de la manera correcta las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso también este punto es importante dentro del estudio del Antiguo Testamento. Y finalmente quisiera hablarles de las ayudas. Hay algunas ayudas que podemos utilizar para el estudio del Antiguo Testamento. Y pues aunque ya dijimos que no debemos poner ningún otro libro a la altura de las Sagradas Escrituras, y que solamente ella es la palabra de Dios, y que es de allí que nosotros debemos sacar la doctrina que va a dirigir nuestra vida y nuestra enseñanza, no podemos decir que esto signifique que los libros no sirvan, ¿no? Eso no quiere decir que no necesitemos otros libros para estudiar las escrituras. Al contrario, hay libros que son muy útiles al momento de estudiar la Biblia y especialmente cuando hablamos del Antiguo Testamento. Entonces, esto también lo debemos tener en cuenta, mis hermanos, porque hay personas que prácticamente satanizan el uso de cualquier otro texto dentro del estudio de la Biblia. Y de eso no se trata, porque los libros de ayuda son importantes también para nosotros, los creyentes, dentro del estudio de la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué son importantes? Alguno podría decir, ¿por qué es importante tener libros que nos ayuden dentro del estudio del Antiguo Testamento? Pues quiero contestar esta pregunta otra vez citando la Confesión de Fe. La Confesión de Fe en el capítulo 1, versículo 7, dice así. Capítulo 1.7, perdónenme. Dice, las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aun los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Y lo que la confesión está diciendo aquí es que la Biblia enseña con claridad lo que es necesario para la salvación de cada persona, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que cualquiera que lee la Biblia, pues puede entender el mensaje esencial de redención. Es decir, nadie puede decir que la Biblia está tan difícil de entender que él no pudo comprender el mensaje de salvación. No, las cosas esenciales para la salvación están escritas de manera clara. Nosotros leemos en la Biblia el mensaje de Jesús y de los apóstoles acerca de la fe en el Señor Jesucristo y del arrepentimiento para vida. Eso está claro. Una y otra vez vemos a Dios condenando el pecado, Dios hablando del juicio para los pecadores. Es decir, todas estas cosas son claras. Y lo que la confesión está diciendo es eso, que la escritura viene muy clara en cuanto a qué es lo que las personas deben creer, ¿no? Eso es lo primero que nos deja ver esta parte de las escrituras. Sin embargo, perdóneme, de la confesión. Sin embargo, hay temas, y esto también lo dice allí en nuestra confesión, hay temas que requieren estudio para una mejor comprensión. Y ahí es que encontramos muy útiles otros materiales que nos ayudan en el estudio de la palabra, ¿no? Las cosas básicas para la fe están totalmente claras, pero hay muchas cosas en las escrituras que requieren de un estudio más profundo. Y por eso, en ese sentido, pues hay algunos libros que nos ayudan mucho en la comprensión de aquellas cosas que debemos estudiar más profundamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué libros son importantes? Y eso es muy, muy importante comprenderlo, ya que estamos hablando del estudio del Antiguo Testamento. Los libros importantes dentro del estudio no son ni novelas, no son ni escritos que hablen de la opinión de este o de aquel. No, los libros que podemos usar y que son importantes dentro del estudio de la Biblia y del Antiguo Testamento son diccionarios bíblicos, ¿cierto? Concordancias, Biblias interlineales, comentarios, diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. Esos son los libros que realmente usamos para el estudio bíblico, ¿no? Son libros que son herramientas para nosotros estudiar de una manera más profunda las Escrituras. Notemos que no son libros de teología, sino más bien son libros que nos ayudan a encontrar con más claridad la interpretación correcta de los textos. Toda la Escritura fue dada en un contexto completamente diferente al nuestro, por eso es que es importante estos libros para nosotros. Por eso es que es importante que nosotros acudamos a esos materiales, ¿no? Entonces, toda la Biblia fue dada en un contexto completamente diferente al nuestro, y de ahí que para aprender las escrituras debemos entender sus diferentes contextos, ¿no? ¿En qué contexto fue escrito el libro de Génesis? ¿En qué contexto fue escrito el libro de Éxodo? ¿Cierto? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Alguno dirá, bueno, ¿qué es el contexto? El contexto es simplemente aquello que rodea el texto, ¿cierto? Las circunstancias, la cultura, la situación política, muchas cosas que rodeaban tanto la historia que se está contando
como el tiempo específico en el que se desarrolló el texto. Entonces, eso es muy importante y por eso son importantes los contextos de la escritura. ¿Cuáles contextos? Por ejemplo, el contexto cultural, ¿cierto? Cómo se estaba viviendo en ese tiempo culturalmente. Hay cosas que en la Biblia no entendemos si no entendemos la cultura en que se desenvolvían las personas que están allí en medio de esa historia, ¿cierto? Contexto cultural, pero también hablamos del contexto social, del contexto histórico. Ahí habían hechos importantes de la historia que rodeaban el texto y que daban mucho sentido a lo que se está diciendo en el texto. También podemos hablar del contexto político y la Biblia se encarga ella misma de ponernos en todos estos contextos y decirnos, y por eso es importante nosotros estudiar un poco más profundamente todos estos contextos. Ustedes ven, por ejemplo, que la Biblia dice en el año en que murió el rey Usías, dice en Isaías, ¿cierto? Es decir, Dios sí se ocupa de poner un contexto histórico, ¿cierto? Él sí se ocupa de estas cosas y por eso es importante que nosotros manejemos también toda esta clase de libros que nos ayudan dentro del estudio del Antiguo Testamento. El contexto es muy importante para deducir lo que Dios realmente nos quiere decir o comunicar en el texto, ¿no? Por ejemplo, quiero hablarles de algunos descubrimientos que se han hecho en medio de la historia que han sido fundamentales y que hoy alimentan algunos libros, algunos diccionarios, algunos comentarios, porque son hechos relevantes dentro del deseo nuestro de conocer lo que la escritura dice. Por ejemplo, en el año 1922, un arqueólogo británico que se llamaba Charles Woolley hizo unas excavaciones. Él era de estos que pedían un permiso especial de la nación y ponían allí gente y realizaban estas excavaciones arqueológicas y resulta que allí en Ur de los Caldeos, en el Ur del que Génesis nos habla, en esa zona encontraron 20.000 tablillas de arcilla escritas con mucha información cultural y social de las culturas que predominaban en ese territorio en el tiempo de los patriarcas. Recordemos que esas tablillas de arcilla son los materiales en los que se escribía en ese tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de Abraham, el tiempo de Isaac, de Jacob, de ese tiempo se encontró mucha información, tanto cultural como social, en medio de esas tablillas de arcilla escritas allí. Y eso pues obviamente enriquece nuestra labor como teólogos, como estudiantes de la Biblia, para entender un poco lo que ocurría dentro de esas culturas, ¿no? Una de esas culturas fue la Sumeria, en la primera dinastía de Ur, del 2800 al 2400, y recordemos que fue allí en Ur que se dio la primera literatura en Asia, ¿no? Entonces, por eso tenemos allí que ese descubrimiento es muy importante. La otra cultura que daba información, estas tablillas de arcilla, era la cultura acadia. Recordemos que este era un pueblo semítico que fundó la ciudad de Akkad, al norte de Ur, sobre el Éufrates. Y es importante también porque dentro de la Biblia está tanto involucrados tanto la cultura de Acadia como la cultura que se dio también en el tiempo de Abraham dentro de la cultura, dentro de la sociedad que él vivió, ¿no? La cultura sumeria. Esas dos culturas, la cultura acadia y la cultura sumeria, fueron fundamentales dentro de la escritura del Antiguo Testamento, específicamente del Génesis, porque allí fue que se desenvolvió la vida de los patriarcas. Entonces, para el estudioso de la Biblia, las tablas que se encontraron allí en Nusu, así se llamaba la población, son muy importantes. ¿Por qué?
porque son una fuente primaria de información concerniente a la vida en el norte de Mesopotamia, que fue en el lugar donde se desarrolló la historia de los patriarcas bíblicos, ¿cierto? De lo que nosotros encontramos allí. Recordemos, por ejemplo, cuando Isaac manda a Jacob a conseguir esposa allí, es mucho de la cultura que vemos allí, en medio del relato, tiene que ver con esto que encontramos aquí en las tablillas de arcilla, que se descubrieron en 1922. Se encuentra mucho material que sirve para que nosotros entendamos. Y yo quiero darles un ejemplo. El ejemplo de Labán. Ustedes recuerdan la historia bíblica en Génesis cuando Labán estaba grandemente perturbado porque Jacob, cuando salió de su casa, recordemos que Jacob huye con sus dos hijas porque Labán lo quería retener, pero Jacob dice que él se va a escondidas con las dos hijas para regresar a la tierra de sus padres. Y cuando él se va, las hijas de Labán se roban dos ídolos, ¿recuerdan? Se roban unos dioses de sus padres, unos ídolos, y cuando Labán se entera, él corre a encontrar a Jacob y a sus hijas, a alcanzarlos, enfurecido precisamente por unos ídolos que le fueron hurtados, ¿no? Y uno pues ve en medio de ese relato y lo lee, si lo leemos así nomás, pues uno dice, bueno, Labán era un idólatra, ¿cierto? Le tenía mucha fe a estos ídolos y lo que hizo fue ir por ellos a rescatarlos, ¿cierto? Sin embargo, de acuerdo con la ley de Nusu, descubierta allí en las tablillas de arcilla, un yerno que tuviese en su poder los dioses o los ídolos de la familia, de la esposa, podía reclamar la herencia de la familia ante un tribunal. Es decir, esos ídolos no solamente eran ídolos, también servían como una especie de escritura. Lo que realmente le robó las hijas de Labán a su padre fueron las escrituras de sus tierras. Y por eso lo que Labán exige y pelea allí en medio de ese encuentro es precisamente por esos ídolos. Porque él sabía que un yerno, es decir, Jacob en este caso, que tuviese los dioses, los ídolos del suegro, pues podía reclamar esa tierra como suya. Y por eso es que Labán lo alcanza y por eso es que él termina haciendo un pacto con Jacob. Ustedes recuerden que cuando finalmente se encuentran ellos dos, lo que hacen es un pacto en donde prácticamente él dice, usted no va a tocar mis tierras, yo no voy a pasar de aquí para allá contra usted y usted tampoco va a pasar contra mí. Y lo que está haciendo Labán allí es precisamente anular el el posible hecho de que esos ídolos los tuviera Jacob y que él pudiera reclamar sus tierras. Entonces miren cómo hay una diferencia entre estudiar la escritura, simplemente leerla, y consultar la cultura de la región en la que se desenvolvieron los hechos, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros hagamos un estudio más profundo y vayamos a libros, vayamos a algunos diccionarios bíblicos, algunas enciclopedias bíblicas, algunos libros de ayuda que nos dejen entender un poco más lo que pasó realmente dentro del contexto en que fue desarrollado el texto, dentro de la narración. Y aquí vemos con este pequeño ejemplo que sí es importante, ¿no? Que nosotros no podemos decir simplemente que estudiamos la Biblia sola y pensar que eso es algo muy loable, porque la realidad es que nosotros estamos lejos de entender muchas de las costumbres, muchas de las cosas que se hacían dentro de las culturas en las que se desarrollaron los relatos bíblicos. Entonces, por eso es importante que nosotros consultemos estos libros de ayudas, estas ayudas que nos van a ser de bendición en el momento de nosotros querer estudiar y entender lo que realmente dice el texto, el Antiguo Testamento. De ahí que nosotros cuando sacamos tiempo para estudiar las escrituras, hacemos bien en
tener una buena Biblia, unas cuantas versiones de la Biblia, tener algunos diccionarios, un diccionario bíblico, tener en una enciclopedia bíblica también nos sirve, ¿cierto? Si queremos estudiar un tema. Y esto hace que nuestra exposición se enriquezca un poco cuando nosotros como maestros bíblicos, maestros de escuela dominical, tanto para adultos como para niños, hacemos un buen estudio del texto, pues nuestra predicación es, o nuestra enseñanza es muy rica, ¿cierto? Nuestra enseñanza es interesante porque lo que hacemos es profundizar en aquello que estamos estudiando. Eso hace que nuestra exposición sea interesante y logre o el objetivo, ¿no? Que es que las personas entiendan el mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que por esa razón el estudio se debe hacer también con algunos materiales. Antes, tener estos materiales era muy difícil, ¿no? Antes, la única opción para nosotros era comprar un libro de estos caros, ¿cierto? Una enciclopedia bíblica, un diccionario. Sin embargo, hoy, gracias al Internet, hoy en día nosotros podemos consultar los diccionarios bíblicos en línea, ¿cierto? A través de diferentes plataformas. Lo único que debemos es digitar allí en nuestro buscador diccionario bíblico y ya tenemos una gran cantidad de opciones, ¿no? Es importante nosotros ver que ese diccionario bíblico sea un buen diccionario bíblico, ¿no? Recordemos que hoy en día hay muchas sectas, hay muchas materiales que no son buenos y es importante corroborar que sea un buen material. También les aconsejo el uso de la Strong, de la Biblia Strong. Para los que quieren estudiar el Antiguo Testamento, es un material que es importante porque nos ayuda a estudiar la palabra en el original y también las Biblias interlineales, que vienen a ser estas Biblias que vienen en el idioma nuestro y en el original, y palabra por palabra podemos nosotros consultar su significado. Hoy en día, lo que les digo, hay muchas formas de estudiar, hay mucho material que nosotros podemos consultar sin necesidad de comprar un libro, de pronto que no tengamos los recursos para conseguirlo, pues lo que tenemos son recursos en Internet. Entonces les animo a que consigan un buen material, les animo a que puedan también empezar a estudiar el Antiguo Testamento. En esto del estudio de la Biblia, yo quiero animarles porque muchas veces uno dice, bueno, yo no tengo tiempo para eso, ¿cierto? Yo trabajo y hago esto y hago aquello y no tengo tiempo para dedicarme al estudio de la Biblia. Pues si nosotros vamos a estudiar un capítulo entero de la Biblia, pues obviamente que el tiempo tal vez no nos alcance. Pero si nosotros nos dedicamos a estudiar algunos versículos, si nosotros apartamos un tiempo diario o semanal para hacer pequeños estudios, pues esto nos va a enriquecer como personas, como creyentes, nos va a dar agilidad en nuestra manera de comprender las escrituras y nos va a enriquecer mucho como personas. Y si usted está llamado a enseñar, ya sea en la escuela dominical, para niños, en la escuela dominical para adultos, ¿cierto? Si usted dicta alguna clase de teología, si usted hace parte de un colegio en donde dicta teología, pues obviamente usted debe sacar tiempo para escudriñar las escrituras, para hacer su trabajo bien hecho. Así que les animo, mis hermanos, a que empecemos a estudiar el Antiguo Testamento. Si Dios nos permite, en la próxima clase vamos a adentrarnos en el estudio panorámico del Antiguo Testamento. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no podemos hacer un estudio minucioso de cada parte del Antiguo Testamento o de cada libro, pero lo que vamos a hacer es un estudio panorámico donde vamos a recorrer básicamente lo que es el Antiguo Testamento y mirar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ese precioso libro. Ahora, yo quiero terminar diciéndoles que en la próxima clase vamos a empezar hablando de la creación y de la importancia del creacionismo bíblico. Así que esa clase próxima es muy importante, sobre todo porque hoy en día se ha querido socavar esos fundamentos de la fe cristiana y
lo que vamos a ver de hoy en 8 días es la importancia de la doctrina de la creación. Así que los invito a que en la próxima clase estemos atentos y nos podamos edificar juntos para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.